Buenas noches, amada iglesia, Dios los bendiga. Quiero en esta oportunidad poderlos saludar y antes pedirles que dispongan su corazón. Hoy es un día diferente, es un miércoles diferente. Y en casa, si sientes la presencia de Dios, dispón tu vida para que a través de este mensaje, de esta prédica, de esta enseñanza, el Señor pueda hacer grandes obras en tu vida. Así que les pido, por favor, ya para entrar en materia, que vean este video de introducción al tema. Dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 15. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Vamos a orar para que el Señor hoy pueda hablar a tu vida y a mi vida. Yo sé que si crees que hoy verás el poder de Dios a través de esta prédica, vas a poder ver que es Dios hablando a tu corazón. Así que cierra tus ojos y acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, Señor. Hoy yo me pongo delante de ti para decirte que lo hago con respeto, Señor. Hoy lo hago con pasión y dispongo mi espíritu, mi mente y todo lo que hay en mí para que tu Espíritu Santo lo utilice como un instrumento de tu gloria. Toma el control de cada pensamiento, toma el control de cada palabra y permítenos, Señor, hoy predicar para que el reino de los cielos sea extendido en la tierra, para que seamos más, Señor, los que nacen nuevamente en ti, para que tu iglesia no sea llena solamente de oidores, sino de hacedores.
Que tu iglesia hoy no sea llena solamente de asistentes, sino que realmente, Señor, sean verdaderos hijos tuyos. Hoy, Señor, te pido también para que allí en la casa donde mis hermanos se encuentren puedan sentir al Espíritu Santo hablando a sus corazones. Esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, para los que les gusta tomar apuntes, el título de esta prédica se llama ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y hoy quiero hablarles porque muchas veces solemos categorizar a las personas que asisten un domingo a todas las iglesias. Y no hablo solamente de la iglesia de Filadelfia. Piensa en todas las iglesias que están alrededor del mundo. Cuando hacemos el ejercicio de poder buscar ciertas categorías, yo creo que todos coincidimos cuando decimos que en una iglesia pueden haber asistentes que son personas que asisten porque les agrada de pronto la música que pueden estar escuchando o los mensajes que puede dar ciertos pastores. Pero también están las personas que han nacido nuevamente. Es decir, que muchas veces para poder distinguir si el cristiano verdadero es un verdadero hijo de Dios, es necesario preguntarnos si la persona ha nacido de nuevo. Y yo quiero que tú te hagas esta pregunta porque muchas veces reflexionamos sobre nuestra vida espiritual, pero lo hacemos desde lugares muy lejanos a nuestra realidad. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente hemos nacido de nuevo? Y esta pregunta es una que está incluida en una de las conversaciones más importantes que vemos en los evangelios. Y fue una conversación entre Jesús y uno de los principales de la sinagoga, Nicodemo. Un hombre que en sí mismo representa todos los cuadros religiosos que vemos alrededor del mundo. Muchos son los que hoy creen que la salvación se logra a través de la religión. Son muchos los que por seguir religiones ciegamente no se ponen a pensar si realmente han permitido que Dios haga una obra en sus vidas. Muchos, sin darse cuenta, a través de su fanatismo religioso, siguen hombres sin darse cuenta que al mismo tiempo están distanciados y rechazando las enseñanzas que Dios ha dejado en su palabra. Y yo quiero invitarte a que reflexionemos, porque yo siento que muchas veces descansamos en nuestra religión, mas no en nuestra relación con Dios. Así que esta es una enseñanza que nos va a hablar a todos sobre cómo nos encontramos. ¿Será que es suficiente con asistir todos los domingos a la iglesia? ¿Será que solamente por decir que somos cristianos ya fuimos salvos? Porque muchas veces resumimos nuestra fe en ciertos momentos emocionales de nuestra vida. Así que hoy yo quiero hablar de lo que realmente significa nacer nuevamente. Así que vamos a responder a esta pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Pues bien, esta respuesta con mucho poder del Espíritu y con mucha sabiduría de lo alto, Jesús la respondió a Nicodemo. Mira este pensamiento. Vivimos en un tiempo donde muchos confunden el cristianismo con una religión de buenas obras, tradición o un simple reformismo moral. Pero Jesús no vino a mejorar al hombre, vino a transformarlo por completo. Así que el principal error que nosotros podemos tener es pensar que son nuestros actos los que nos salvan. Y eso es un error.
Porque cuando creemos en esto, estamos pasando por alto lo más importante, que es la gracia de Dios. Muchas veces creemos que merecemos el cielo por lo que somos y que no necesitamos a Dios. Y Nicodemo fue un hombre que descansaba en su posición religiosa. Recuerde usted que los principales de la sinagoga eran unos hombres que se sabían la ley, que podían tenerla clara al derecho y al revés. Pero la pregunta era, ¿qué tanto esto les había transformado su corazón para realmente querer conocer a Dios? Tan distantes estaban que ellos creían que podían guiar a otros a acercarse a Dios, pero estando el mismo Jesús, el mismo Dios delante de ellos, no tuvieron siquiera la conciencia, la inteligencia o la sabiduría humana para reconocerle que Jesús era el verdadero Mesías. Así muchas veces vemos que ciegos quieren guiar a otros ciegos. No podemos hacerlos alejados de Dios. Y eso es lo primero que enseña Jesús a Nicodemo. Por eso primero, cerca de las cosas de Dios, pero lejos de Él. Oh, si este es uno de esos títulos que más podemos aplicar para la iglesia en este tiempo, porque muchas veces vemos cristianos que sienten que por estar cerca a las cosas de Dios están cerca de Dios, y no necesariamente. Créeme, hermano, no basta solamente con asistir. Si tú asistes y no cambias, no transformas, no le permites al Espíritu Santo hacer una obra en tu vida, vas a ser un mero oidor. Y fueron muchos los que en medio de la multitud seguían a Cristo. Muchos se reunieron y hasta comieron con Jesús. En el Sermón del Monte, Jesús alimentó a miles. Y Jesús enseñaba a miles. Pero te aseguro que gran parte de esas multitudes que veían a Jesús enseñando y haciendo grandes milagros, también estuvieron reunidos para pedir la crucifixión de Cristo. Así que no es una garantía simplemente asistir a una iglesia. Y recuerda, hoy en día Dios no está buscando cantidades, sino calidad en sus hijos. ¿Realmente damos testimonio de la obra de Cristo? ¿Nuestras decisiones dan fe de que el Espíritu Santo es quien nos dirige? ¿O más bien es Satanás, el mundo o la carne? Porque aunque usted no lo crea, hoy hay muchos que estando cerca de las cosas de Dios, viven en las cosas del mundo. Y aunque tú, querido hermano o querida hermana, te sientas confundido con este contraste, Dios sabe que es real y tú también lo sabes, porque hoy vemos que son muchos los que han sido llamados, pero pocos los escogidos. Tenemos que entender que si Dios nos llamó, no nos llamó simplemente para reformarnos moralmente por un momento. No fue simplemente para enseñar a alcanzar la salvación por las buenas obras. No, Jesús nos llamó para transformarlos por completo, para nacer nuevamente en Él, porque eso es lo que necesitamos para poder vivir una vida en testimonio. Primero, un hombre religioso que no comprende la salvación. Mira lo que dice Juan 3, 1 al 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Entonces vamos a contextualizar un poco lo que leemos. Viene uno de los principales. Era un hombre que sabía que esas obras que Jesús hacía no las podía hacer si Dios no estaba con él. Así que reconocía autoridad. Pero el solo hecho de que viniera de noche
casi que a escondidas, mostraba que era una persona que le interesaba el lugar que su posición le daba, que ponía por delante las consideraciones humanas. Era un hombre que quería acercarse a sus formas a Dios, mas no a la forma de Dios. Así que, ¿quién es este hombre? Nicodemo representa el camino incierto, inseguro e impersonal del esfuerzo humano por alcanzar a Dios y su salvación a través de la religión. Vuelvo y digo, Nicodemo no solamente era un fariseo, vamos a hablar, era uno de los principales, era un hombre muy sabio, muy inteligente, conocedor de la ley, que tenía una posición social muy importante, sino que también representa el camino incierto, inseguro e impersonal del esfuerzo humano por alcanzar a Dios y su salvación a través de la religión. Créanme, hoy por hoy son millones los que se pierden siguiendo a sus dioses a través de la religión. El fariseísmo que vemos en este hombre está presente en todas las religiones, en todas. Todos quieren alcanzar a Dios según la forma de ellos, su comodidad, su concepción, sus filosofías, sus principios, sus tradiciones. Vivimos en una cultura donde las personas en Colombia consideran mayoritariamente que son católicos, pero cuando tú te pones a hablar profundamente con ellos, conversaciones profundas, y les preguntas por qué creen en Dios, muchos ni siquiera saben por qué creen en Dios. Simplemente se remontan a tradición familiar, de generación en generación. Sin darse cuenta, ellos, generación tras generación, están compartiendo no conocimientos, sino todo lo contrario. Están compartiendo los no conocimientos, que en otras palabras es la ignorancia acerca de las cosas de Dios. Porque han querido acercarse y han querido lograr su salvación a través de la religión. Nicodemo era un fariseo, miembro del Sanedrín, un hombre respetado y celoso por la ley. En términos de hoy, era un hombre moral, religioso y convencido en sus razones e intelecto humano. Pero con todo y esto estaba perdido. Así que muchas veces encontramos a Nicodemos por muchas partes. Personas que intentan justificar su vida espiritual a través de el yo, a través de lo que yo creo, de lo que yo pienso. Pues bien, Nicodemo no solamente era un hombre moralmente activo, es decir, un hombre con una moral y con unos principios y unos valores que venían o que correspondían a la ley de Dios, sino que era un hombre que también tenía ciertos conocimientos que provenían de esa misma ley. Es decir, que él estaba convencido de que esta era la forma, el camino para poderse acercar a Dios, para poderse relacionar. Pero en medio de todo, cuando él veía, tenía preguntas, porque sabía internamente que las cosas no estaban bien para él. Todos los seres humanos somos conscientes cuando estamos delante de Dios, no de los hombres, porque muchas veces queremos deslumbrar con nuestro racionamiento humano y con nuestras ideas, con nuestros principios. Queremos convencer a los otros de que estamos en lo correcto, pero muchas veces, queridos, Dios nos pide que dejemos de lado todo lo que pensamos, todo lo que creemos, para poder ver al cielo y decirle: Señor, realmente quiero vivir para ti. Realmente quiero acercarme. Realmente quiero ser un hijo tuyo. ¿Qué debo hacer? Y hoy el Señor les va a decir lo mismo que le dijo a Nicodemo. Si tú quieres realmente entrar en el reino de los cielos, tendrás que nacer nuevamente.
Ahora bien, ¿qué representaba este hombre? Representaba a todos estos hombres intelectuales que enseñaban la ley. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos o el concilio superior. Quienes hacían parte de este grupo selecto ejercían la jurisdicción civil y penal de acuerdo con la ley judía. Así que este no era un hombre cualquiera, era una persona capaz de entablar la ley y el juicio entre la sociedad hebrea. Por eso es que vemos que la palabra es muy detallada al decirnos cómo fue este encuentro. Fue en medio del escarnio público donde este hombre expuso su corazón. No, él se escondió todas sus preguntas. Era un hombre que no encontraba respuestas. Así que Nicodemo fue a buscar a Jesús de noche, porque tenía preguntas. Muchas veces queremos acercarnos a Dios con miedo. Y Dios siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos, para respondernos, para decirte, hijo, hija, acá estoy. Porque si tú crees en mí, te aseguro que no solamente vas a nacer nuevamente, sino vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Segundo, el Dios que contesta con autoridad. Ahora, imagínate que un hombre que creía tener autoridad se acerca a otro y muestra un montón de preguntas. Para Jesús hubiera sido, no sé, si fueran estos tiempos, hubiera sido fácil responder de una forma no tan contundente, de pronto dándole rodeos, pero Jesús fue claro y respondió con autoridad. Mira lo que dice Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no se fue por las ramas. Jesús no le dijo, tienes que ir y rezar 20 Padre Nuestros y 20 Ave Marías y tienes que ir y subir de rodillas a Monserrate para poder obtener el perdón de Dios y ganar tu salvación. No lo hizo a través de actos humanos. No lo hizo a través de lo que de pronto hoy los hombres enseñan, a través de la filosofía de reconocerse en sí mismos y justificarse a ellos mismos para poder llegar a Dios. No, esto es propio de las religiones y de las filosofías humanas, pero no viene de Dios. Jesús respondió con autoridad y le dijo, tienes que nacer de nuevo. Jesús no le responde con mensajes livianos y cómodos. Va directo al punto. No dice, debes mejorar, sino debes nacer de nuevo. Nosotros, pastores, no somos quienes transformamos a las personas. Error cuando tú te sientes que eres una persona muy utilizada y que eres... No, todo es para la gloria de Dios lo que hacemos, porque el único que puede cambiar vidas se llama Jesucristo de Nazaret. Dios y nada más que Dios. Le servimos con respeto y con amor, pero la gloria, porque la obra la hace el Espíritu de Dios, es para Dios, no para los hombres. El nuevo nacimiento no es una experiencia emocional, ni una simple decisión humana, sino una intervención soberana del Espíritu Santo que da vida espiritual al muerto en delitos y pecados. Mire, cópielo, porque a veces no sabemos qué significa. El nuevo nacimiento no es una experiencia emocional. Todas las personas que muchas veces quieren asistir a una iglesia y no tienen dispuesto su espíritu, viven de emociones. Viven de 10 minutos de una canción que toca las fibras emocionales. Pero no. Nosotros no
vivimos por experiencias emocionales, ni tampoco es una decisión pasajera a nivel humano, sino una intervención soberana del Espíritu Santo que da vida espiritual al muerto en delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir que el Dios creador, el Dios Padre, el Dios que creó todo el universo, ese Dios que es grande, poderoso, soberano, colocó la mirada en seres tan insignificantes como nosotros, tan pequeños. Pero no solamente es nuestra condición de que somos insignificantes o pequeños, sino también nuestra condición espiritual. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nuestra naturaleza humana con la que nacimos nos hacía estar lejos de Dios, condenados. Y entonces ese Dios soberano colocó su mirada en nosotros. Tomó la decisión soberana por amor, porque nosotros no lo amamos a Él como un principio que nació en nuestro corazón, y nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y cuando Él derramó su amor, puso su mirada. Y entonces es ahí donde el Espíritu Santo desciende y toma control y posesión de nosotros. Es ahí cuando nosotros caemos de rodillas y lloramos y le decimos que le reconocemos y le decimos: Señor, si nos es necesario morir, hoy morimos a ese viejo hombre porque queremos una vida nueva, para que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Eso es nacer nuevamente. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2, 4 al 6. Y la voy a leer de la Nueva Traducción Viviente para que sea un poco más claro. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y dice entre paréntesis: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Eso es la salvación y la gracia de Dios aplicada a los hijos de Dios. ¿Entendiste? Por eso no podemos irnos con rodeos cuando vivimos en nuestra vida espiritual. No. Los cristianos fuimos llamados a pasar por pruebas y persecuciones. Claro que sí, hermano. Y por eso el Espíritu Santo, que está dentro de nuestros corazones, funge como consolador en nuestros momentos de angustia. Pero nosotros no fuimos llamados para vivir de fracaso en fracaso espiritual. Cuando usted ve hermanos así, es porque no han nacido nuevamente. Hermanos que llevan años luchando y arrastrando con los pecados de su vida, que no han podido superar el amor a la carne, al mundo. Hermano, lo que tú necesitas es nacer nuevamente, dejar de creer que a Cristo se le sigue por momentos o por días, porque nosotros, los verdaderos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. No hay un día en el que el Espíritu Santo no esté con nosotros. ¿Cómo podemos no comprenderlo para no tomar malas decisiones que lo contristen? Si decimos que amamos a Dios, es porque lo conocemos, es porque sabemos quién es Él en nuestra vida. No podemos fallarle, no podemos irnos con, perdóneme ser tan redundante, con rodeos y decirle a Dios que lo amamos mientras estamos abrazando al mundo. No podemos hacer eso. Tercero, una explicación que transforma vidas. Juan 3, versículo 4 al 5. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a hablar un poco de este momento, de lo que quiso decir Jesús. El nuevo nacimiento es un acto de Dios por el cual
La vida eterna es impartida al creyente. Es el momento más importante en la vida de un ser humano. No hay un momento como este. Yo no sé cuáles han sido tus momentos de gloria. No sé, tal vez esos momentos de mérito donde lograste una medalla por haber hecho, no sé, un acto deportivo y ganaste un primer lugar o un reconocimiento intelectual, te graduaste del colegio, la universidad, no sé, esos momentos donde de pronto tu empresa se volvió exitosa. Hay momentos que pueden ser importantes en la vida de un hombre o una mujer. Momentos como el matrimonio, donde lo recordamos con sonrisas y hasta con lágrimas de nostalgia. Pero te digo una cosa, no hay un momento que se pueda comparar con el día en que nosotros conocimos de Dios, con el día que nosotros tomamos voluntariamente y conscientemente la decisión de nacer en Cristo. Ese día a Dios no le importó cómo llegábamos. A Dios no le importó si traíamos mucho o poco dinero, si éramos alguien o no éramos nadie en el mundo. A Dios no le importó si éramos buenos o malos, porque de hecho dice la palabra que de lo más vil, de lo más menospreciado tomó Dios para hacer de eso vil y de eso desechado algo honroso que le permita que podamos darle gloria a Dios. A Dios no le importó cómo llegábamos, si estábamos acompañados o abandonados, si nos sentíamos amados o nos sentíamos solos, no amados. Ese día cuando Dios se acerca a nuestro corazón y golpea fuertemente a las puertas de nuestro corazón y nosotros las abrimos, en ese momento Dios entra y no solamente toma el control, sino que en el reino de los cielos escribe nuestro nombre en el libro de la vida, para que nosotros podamos tener nuestra vida eterna asegurada en Cristo Jesús. Es lo más hermoso, no hay un momento que se compare. No hay un momento como este. Ahora, ¿a qué hace referencia la palabra en Juan 3, 4 al 5? Que dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues bien, nacer del agua y del Espíritu es una referencia a Ezequiel 36, 25, 27, donde Dios promete limpiar con agua y poner un nuevo espíritu. Esto se refiere a la necesidad de purificarnos y limpiarnos. Esta obra la hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Por eso es muy fácil distinguir entre quienes han nacido nuevamente y los que no. Porque hay personas que muchas veces cuando uno les habla de estos temas, al igual que Nicodemo, no los entienden. Porque dice la palabra de Dios que para los que son del mundo estas cosas les suenan como locuras. Son personas que viven en esas aguas tibias constantes. Y entonces tú les hablas de la palabra de Dios y se apartan y tratan de acomodarlas dentro de su vida tibia con la que quieren vivir. Y esto es un gran error. Y yo sé que en el momento en que nacemos, la obra que hace Dios es que nos da un corazón nuevo, porque nace nuevamente para que nosotros podamos entender las cosas de Dios. Entonces es aquí donde cuando se nos habla, por ejemplo, del yugo desigual, somos nosotros quienes voluntariamente nos distanciamos, nos alejamos de esa unión que podíamos tener con el mundo, con las tinieblas. Entonces somos nosotros quienes nos alejamos de las amistades que nos apartaban de Dios. Somos nosotros que desde el momento en que nacemos decimos: basta ya, vamos a dejar de pecar. Y perdóneme que se lo diga, pero la obra que hace el Espíritu Santo es tal que en ese momento hay una desintoxicación total de nuestra alma y de nuestro cuerpo, porque hemos nacido nuevamente. Así que desde ese momento el que era alcohólico deja de tomar.
El que le gustaba el cigarrillo, deja el cigarrillo. El que era un promiscuo sexual, deja la lujuria y deja el pecado sexual. ¿Por qué? Porque hay un poder que ahora vive en nuestro corazón, que es más fuerte que nuestra carne, que es más fuerte que el mundo, que es más fuerte que Satanás y sus tinieblas. ¿Por qué? Porque en ese momento el Espíritu Santo toma control de nuestra vida. No es algo que nosotros comenzamos a vivir, y hay cristianos que llevan desde el día 1 hasta el 10 años llevan luchando con su pecado y no han podido dejar a la secretaria o a la mujer con la que le es infiel. Hermano, tú lo que eres es un hipócrita. Porque si tú dices que vienes a una iglesia para que Dios te limpie y no te apartas del pecado, lo que te convierte eso es en un hipócrita que no ha nacido nuevamente. Y tienes que arrepentirte, porque no le estás fallando solamente a tu esposa, le estás fallando a Dios. Y tal vez te sientas bien con solamente venir un domingo, porque sientes que esa es la forma con la que puedes lidiar con tu culpa. Pero hermano, eso mismo era lo que tú hacías cuando estabas en la iglesia católica. Ibas los domingos a decir, por mi culpa y por mi gran culpa. Y como siempre lo hemos dicho, desde el cielo el Señor está diciendo, sí, es por tu culpa y nada más que por tu culpa. Es el momento de cambiar. Mira lo que dice Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, cuando el Señor Jesús le decía a Nicodemo sobre que nosotros debíamos nacer de nuevo, y decía, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, hacía referencia a esto. Hacía referencia a que Dios nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne, no de piedra. Dejaremos de ser duros a las cosas de Dios y comenzaremos a ser sensibles a esa voz que transforma nuestras vidas. Eso es nacer nuevamente. Yo no sé si tú lo sepas, pero es necesario que el cristianismo hoy tenga una transformación en su forma de seguir a Cristo. Nosotros no somos cristianos de momentos, basta ya con eso. Hay personas que creen que es normal que el cristiano vaya para atrás, vaya en reversa y retorne a los pasajes de su vida pasada. No, eso no es normal. Cuando eso sucede es porque esa persona no ha nacido nuevamente y lo que está necesitando es nacer nuevamente. Claro, hermano, yo sé que tú me vas a decir que la historia del hijo pródigo, claro, Dios siempre es ese padre y te está esperando a ti como a ese hijo pródigo, pero para que te puedas acercar de una forma verdadera a tu padre, tienes que conocerlo verdaderamente y ser un verdadero hijo de Dios. Y para que eso suceda necesitas nacer nuevamente. Necesitas nacer nuevamente. Dice la palabra de Dios, la salvación no es cooperación con Dios, es Dios obrando soberanamente para quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Eso es nacer nuevamente. Nosotros somos sensibles al Espíritu de Dios. Y tenemos que serlo, porque Él nos dirige desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Seguir a Cristo solamente es posible cuando vivimos para el Espíritu y no para la carne. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos personas que no pertenecemos a este mundo, sino al reino celestial. Cuando nuestras motivaciones no están en este mundo, sino en el reino de los cielos. Es allí cuando nuestra vida comienza a tener un sentido diferente. Es ahí cuando el hombre deja de vivir agobiado por los afanes de las riquezas y de los sueños terrenales.
sino cuando transformamos nuestra vida. Y entonces queremos glorificar a Dios con todo lo que hacemos, porque como hemos nacido nuevamente, el Espíritu Santo ahora vive en nosotros, tenemos un nuevo corazón, entonces podemos amar, no con el amor nuestro, sino con el amor de Dios. Y entonces es allí donde tenemos hogares bendecidos, porque amamos a nuestras esposas como Cristo nos amó a nosotros. Amamos a nuestros hijos con un amor que proviene de lo alto, donde enseñamos la palabra de Dios, donde le enseñamos a nuestros hijos a amar y a respetar a Dios. Cuarto, obras soberanas y sobrenaturales del Espíritu Santo. Juan 3, versículos 7 al 8. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y escucha esto. Jesús compara la obra del Espíritu con el viento, invisible, impredecible, incontrolable, pero perceptible en sus efectos. Es decir, muchas veces nosotros queremos ver al Espíritu Santo físicamente, pero la manifestación que más podemos ver es en nuestro corazón. Corazones transformados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así es el nuevo nacimiento. No lo puedes producir, pero puedes ver claramente su fruto. Una vida transformada. Cambiar. Transformados para la gloria de Cristo. Hechos semejantes al Hijo de Dios. Eso es lo que quiere Dios para ti. En ese momento es donde nosotros vemos al Espíritu Santo. Y mira lo más hermoso, y es la conclusión de esta prédica. Segundo, la recompensa de nacer de nuevo. Si alguien ha nacido de nuevo, eso se evidenciará en una vida que ama a Dios, se somete a Cristo y busca la santidad. Mira lo que dice Filipenses 3, versículo 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. ¿De dónde somos cuando nacemos nuevamente? Ya no somos del mundo, no somos ciudadanos terrenales, hermano. Somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y no hay nada más hermoso que nosotros sepamos que mientras esperamos a Cristo, porque Él va a regresar, hermano. Por eso nosotros hemos sido transformados para esperarlo, para ser como esas novias ataviadas que están velando. Nosotros somos como esas novias que tienen sus lámparas llenas de aceite, que es el Espíritu Santo. Por eso no nos damos a la espera de vivir vidas medianas, débiles en su fe. Nosotros somos verdaderos creyentes. ¿Para qué? Para esperar el regreso de Cristo y ser transformados en la misma gloria del Hijo de Dios. Primero, Jesús es la verdadera revelación. Y esto lo hacemos reconociendo que Jesús es nuestro Salvador. Esto lo hacemos comprendiendo que Jesús es quien toma el control soberano de nuestra vida. Juan 3:10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y no recibéis nuestro testimonio? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando tú reconoces a Cristo,
podrás comprender los misterios más grandes, porque solamente a los que hemos nacido nuevamente podremos comprender las cosas que hacen parte de los tesoros celestiales. Por eso la palabra de Dios para nosotros es miel, es dulce, la disfrutamos, la leemos con pasión, nos hace llorar de alegría, nos transforma. Porque entendemos que Jesucristo es la revelación misma dada a los hombres a través de la palabra. Jesucristo es la única y verdadera fuente de revelación, ya que ha sido el único que ha venido del cielo a la tierra. Tal como dice la frase, nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Solamente Jesús y solamente a través de Jesús tenemos vida eterna. Queridos, no hay otra forma, no es por los hombres. Y aunque esto puede sonar a que uno le habla a la cantidad y a los millones de personas que se congregan en las religiones del mundo, eso también va para nosotros los cristianos. Nosotros amamos a Dios y nada más que a Dios. Y yo quiero que lo tengas presente, porque hay muchos que se han vuelto fríos, religiosos, que siguen a los hombres y no a Dios. No, queridos, solamente fue Jesús el que subió y descendió del cielo y nos dio la revelación para poder nacer nuevamente. Vivir en Cristo es la meta de todo hijo de Dios. No hay otro camino. ¿Por qué? Segundo, mirando a Cristo para vencer al pecado. Juan 3, 14 al 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y mira, en este momento Jesús hace una comparación, una analogía con un momento en la vida de Moisés, en el ministerio de Moisés. Así como los israelitas miraban la serpiente de bronce para ser sanos, el pecador mira a Cristo crucificado para poder vivir. La única forma es mirando a Cristo. Mira lo que decía la palabra de Dios en Números 21, 8 al 9. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Asimismo, queridos, queridas, Jesús trae este cuadro para mostrarnos que cualquiera que hemos sido contaminados por el veneno del pecado, una vez ponemos nuestra mirada en Cristo como nuestra bandera, como nuestro estandarte más grande, en ese momento seremos salvados, seremos alcanzados y perdonados, seremos sanados espiritualmente. Así como una serpiente levantada salvó a los que morían en el desierto, Cristo fue levantado en la cruz para dar vida eterna a los que creen en Él. Lo que era símbolo de juicio se convirtió en instrumento de salvación. Así que yo hoy quiero terminar haciéndote la invitación. Necesitamos que los cristianos de hoy en día realmente comprendan que han nacido nuevamente. ¿Qué significa que un hombre nazca de nuevo? No, queridos, no es correcto pensar que Dios nos va a perdonar continuamente nuestro pecado. Eso lo único que muestra es que nosotros no hemos sido transformados. No se trata de hablar del amor. Claro, Dios te perdona, pero Dios perdona para cambiar, para transformar. Dios muchas veces nos pide que la decisión que parece más simple sea la más compleja. Y esa decisión es la de nacer nuevamente. Yo creo que este mensaje es necesario para la cantidad de personas que asisten a las iglesias, para que tomen la decisión de dejar de ser oidores y comiencen a ser verdaderos hacedores de la palabra de Dios. ¿Por qué?
porque estos tiempos son los tiempos que Dios ha destinado para que como cuerpos de Cristo, como la iglesia, nos preparemos para su regreso. Y va a ser muy duro para todos aquellos que teniendo tan cerca al Dios de la salvación, lo hayan rechazado. Queridos, claro que Dios perdona, pero Dios también transforma. Dios nos pide a nosotros que nazcamos nuevamente para morir al viejo hombre. Morir al viejo hombre significa morir a esas costumbres paganas y pecadoras. Morir a ese viejo hombre significa que ya no vamos a vivir para el mundo o para nosotros, es decir, para nuestra carne, sino para vivir para el Espíritu. Así que voy a orar para que hoy el Espíritu Santo pueda comenzar a transformar vidas, porque seguramente esta palabra fue para muchos que pueden durar mucho tiempo en las cosas de Dios. Personas que sin darse cuenta se volvieron religiosas, que basan su fe en Dios en una religión, más no en una relación. Mi relación con Dios es viva, en estos momentos lo siento porque lo amo. A ti te amo, Padre, con mi corazón. Te glorifico con lo que soy. No son solamente mis palabras, es todo, es mi vida. Asimismo quiero, Dios, que mis hermanos hoy puedan, los que no te han aceptado, Señor, si esta palabra ha llegado, si algún hermano siente que su vida hoy está siendo llevada al fracaso, Señor, a la oración, Señor, sin respuesta, y tú le has puesto esta prédica, es porque tú, Señor, le estás hablando. Señor, hazle ver, Señor, que en medio de nuestras preguntas, en medio de nuestras luchas, está un llamado, porque ese Dios todopoderoso ha puesto la mirada en nosotros, en ellos. Hazle saber, Señor, que tú los estás llamando a que nazcan nuevamente, para que su dolor y su sufrimiento espiritual pare y termine. Hermano, si tú te sientes hoy que le has fallado a Dios, si tú sientes que no tienes una relación con Él, si tú sientes que en estos momentos no ha sido suficiente con ir un domingo a una iglesia, si tú sientes que a pesar de tus esfuerzos humanos aún te sientes lejos de Dios, esta palabra es para ti. Dile así: Señor, yo te pido con mi corazón que me permitas nacer de nuevo. Hoy, Señor, quiero morir a este viejo hombre. Quiero morir, Señor, a ese hombre que vive para satisfacer los deseos de la carne. A ese hombre que vive para satisfacer los deseos del mundo. A ese hombre que es débil a la tentación. Y hoy, Señor, yo te acepto. Y acepto, Señor, la obra que estás haciendo en mi espíritu. Te pido que tomes control soberano de mi vida, de mi corazón. Yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y te prometo que esta oración no será una oración más, sino será un momento especial que recordaré por el resto de mi vida para vivir, Señor, para tu gloria. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por la Iglesia Cristiana Filadelfia Jesucristo Vive, a quien hoy represento, Señor. Te doy gracias por sus pastores. Te doy gracias por lo que se predica en ella. Y te pido, Señor, que en estos momentos, Señor, esta palabra haya llegado a cada hogar y sea una palabra que transforme vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, los bendigo, les agradezco por abrir las puertas de su casa, de sus oídos y de su corazón, y espero verme con ustedes en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Queremos que hagas parte de nuestra iglesia digital. Encuéntranos en Facebook, en Spotify y YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia JB, en Instagram como @Iglesia Filadelfia JB, en X como @FiladelfiaJB. No olvides visitar nuestra página web www.iglesiafiladelfiajb.com y te invitamos a descargar nuestra aplicación móvil Filadelfia JB App.